están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de 4MD Talks, tu podcast clínico. Hoy estamos muy contentos porque estamos estrenando un nuevo segmento que es Interconsultando. El día de hoy tenemos una invitada muy especial que es la doctora Joana Rojas. Ella es hematóloga y vamos a estar hablando sobre temas un poco de su vida personal, también cómo es ser médico aquí en el Ecuador, cómo es su profesión y su especialidad. Entonces vamos a tener muchos temas de interés para ustedes. Hola Doc, bienvenida. Muchísimas gracias chicos por la invitación, la verdad que estoy súper emocionada porque estos podcasts son los que nos conectan un poco con nuestros colegas, con los pacientes, así que lista para responder a todas sus preguntas. Comencemos. Doc, cuéntenos, ¿qué la llevó a elegir esta carrera, a elegir ser médico? Bueno, la verdad que viene, creo yo, un poco una carga genética. Tengo muchísimos familiares médicos, el más cercano, mi abuelo. Y es como que desde chiquita mi vida fue esto, crecer con médicos, crecer oyendo de anécdotas, de profesores, de accidentes, de partos. Entonces fue como que desde chiquita creo que vine con esta carga y durante toda mi colegiatura estuve en el colegio La Condamine y siempre era como medicina. Difícil saber qué iba a ser, pero medicina seguro. Después pues ya, decidí la carrera, tenía un poco de dudas dónde iba a estudiar y al final me incliné por la Universidad Católica porque tenía mi prima que estudiaba, era mayor a mí con 4 años y ella estaba estudiando en la Católica y le iba muy bien, así que decidí entrar a la universidad y ahí fue que me gradué de médico general, una experiencia muy chévere. ¿Y qué tiempo te demoraste en escoger hemato después de acabar ya la carrera? Fue chistoso porque toda la carrera yo estaba convencida que iba a ser ginecóloga. Me encantaba la ginecología y la obstetricia. Decía, me encanta porque tengo un tío ginecólogo y siempre como también las conversaciones y me gustaba mucho. Y todas las rotaciones que hice en la universidad, que íbamos a la maternidad, al patronato, era muy chévere porque realmente te dejaban interactuar mucho con el paciente y hacer muchas cosas. Pero cuando llegué a la rural, que hice en el hospital de Yaruquí, y me tocó atender yo no sé cuántos partos en el hospital, partos en las ambulancias, en los taxis, en las procesiones al quinche, porque las señoras iban embarazadas a las 39 a verle a la Virgen. Dije yo, nunca más en mi vida voy a atender un parto. Después de pagar pecados ajenos, se fue a la ginecología. Dije, no puedo, no me gusta esto, no, yo no quiero tener que estar todo el tiempo, no me gustó, se me fue todo. Y claro, cuando acabé la rural dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Me gustaba mucho la clínica, pero no tenía como enfocado nada directo. Y bueno, mi abuelo es patólogo, entonces siempre estuve en relación con el microscopio, con las pruebas de laboratorio. Sabía ver frotis mucho antes que mis compañeros de la universidad. Y cuando estudiaba, porque decidimos irnos a España, aquí entra un poco luego el tema personal, pero decidimos ir a estudiar a España, teníamos que hacer una prueba para un examen que se llama MIR. Y fue increíble cómo me gustó la hematología. O sea, fue realmente, o sea, estudiaba y me salía innato todos estos marcadores, las clasificaciones y dije, me gusta. Además, no hay muchos hematólogos en el país y dije, no sé, me comenzó a llamar muchísimo la atención. Doc, ¿y cómo fue el proceso de escoger ir a España? ¿Y cómo fue todo el proceso hasta llegar allá? Porque ahorita tenemos bastantes seguidores que son precisamente de pregrado, acabando su pregrado también, y sí nos gustaría comunicar un poco cómo fue el proceso. Bueno, lo mío no es muy recomendable seguir el ejemplo, porque yo me quedé embarazada, todo el mundo lo sabe que me conoce, fue un accidente, el mejor accidente que he tenido en mi vida, porque es lo mejor que me ha pasado, pero obviamente cuando estás antes de entrar al internado, en el externado, tenía 22. Entonces, quedarme embarazada a los 22 fue realmente un susto, porque estábamos o sea, comenzando el internado, José y yo. Y claro, la noticia esta de ahora vamos a ser papás, ¿qué vamos a hacer? Somos 2 niños. Nos cogió, la verdad, de sorpresa y comencé el internado embarazada. Yo hice el internado en el Hospital Metropolitano, comencé a mis 22 años en el servicio de ginecología justamente. Y ahí fue que me enamoré de la gine, que luego terminé odiando la rural, pero yo creo que me enamoré porque en la época en la que yo estuve, los residentes fueron un sol conmigo, o sea, que chicos tan doctores ahora, colegas, pero de verdad, y sé que me van a estar escuchando, les agradezco porque se portaron increíble conmigo. Y estuve 3 meses en ginecología, di a luz el 28 de diciembre del 2008 y a las 19, 20 días otra vez volví al internado en el hospital con cirugía. Ahí odié cirugía.
Y ahí dije, nunca me voy a hacer cirujano. Uno de los servicios que todos tenemos miedo. Sí. La verdad que fue jodido porque tú haces guardias. Además, justo en esa época no había R2, había solo R1. Entonces los R1 pasaron a ser R2 y los internos éramos R1. Entonces ya éramos solo 2 en el servicio. Entonces hacíamos guardias pasando un día y daba igual que tú tengas que ser interno. Salías a las 6 de la tarde el día de posturno. Y los días de preturno yo tenía que hacer guardias de mi casa porque mi bebé tenía un mes. Entonces tenía que, y le dejaba, en las mañanas que me iba, tenía que dejarle se quedaba con mi papi. Entonces yo le dejaba a las 4 de la mañana, me levantaba porque tenía que dejarle todo listo a mi papi y yo a las 5 salía al hospital porque teníamos que estar 5:30 pasando visita. Entonces, luego, hacía guardia, pero en el hospital a veces incluso dormía hasta más que en la casa. Por último, en el hospital les dices, cúbreme un ratito, dame esa historia, porfis, ya voy, pero en cambio en la casa, ¿cómo aguantas? Te cambio más luego. Entonces, sí, los 6 primeros meses con la Anto fue súper duro. O sea, realmente fueron unos meses durísimos porque tenías que estudiar, tenías que cumplir con el hospital. Tuve el apoyo un montón de mis papás, de mis hermanos, amigos. La Anto la Anto rotó por toda mi familia. Me ayudaron todos, la familia de José igual, mis suegros, mis cuñados. O sea, realmente sin el apoyo de ellos hubiera sido imposible. Pero creo que lo que hay que rescatar aquí es que la Anto no fue un impedimento, o sea, no fue un ancla, sino más bien era algo que te ataba a tierra y te decías, ahora tengo la Anto y tengo que salir y yo puedo. Y es difícil justo lo que dices porque claro, como mamá yo decía, a ver si me retiro un año a lo mejor y me dedico a mi bebé y la cuido y después vuelvo. Pero ahí yo les agradezco a mis papis porque los dos se sentaron conmigo y me dijeron, verás Joana, nosotros te vamos a apoyar en todo lo que necesites siempre y cuando no salgas de la U. Tú te retiras de la universidad y tú agarras tus cosas y tú verás lo que haces. Pero se portaron así de que al inicio decía, qué crueles, serían capaces de botarme con... Pero ahora les agradezco porque si no me hubieran puesto mi mamá me decía, cuando tu hija tenga 2 años, cuando tu hija tenga 10, cuando tenga 15, cuando tenga 20, no te va a agradecer que hayas estado un año cuidándole y no hayas logrado perseguir tus sueños, acabar tu carrera. Dice, además que estuvieras iniciando, estás acabando, te falta un poquito más de la mitad del internado. Entonces agradezco a mis papis porque, ¿qué viste? Si no hubiera sido por esa... Parabas. Claro. Y me dijeron, y no te casas. O sea, te casas cuando acabes, cuando ya sepamos que... Entonces fue esto, acabé, tuve 3 meses, como un mes de vacaciones, digamos, para estar con la Anto. Y ahí el doctor Naranjo, increíble, el pediatra, se portó tan lindo, me ayudó para después recuperar el mes que me quedaba del internado. Y luego ya nada, comenzamos a hacer los trámites. Fue una ventaja también el tener la guagua para la rural, que era menor de 2 años, entonces me mandaron y como digo que la vida conmigo ha sido realmente chévere porque yo cogí Puembo, el subcentro de salud de Puembo, entonces tenía que ir de 8 a 4 todos los días, pero justo se abrió una vacante en Yaruquí. Y dijeron, ¿quieres irte a Yaruquí y hacer solo guardia cada 4 días? ¡Ay, sí! Lo mejor para todos. Benditos, y además hacíamos la prerural en Yaruquí, entonces yo ya conocí el hospital y si bien no es un hospital de tercer nivel que tiene muchas cosas, el hecho de poder estar con mi guagua 2, 3 días y luego volver al hospital, solo un día dejarla encargada, era un alivio. Entonces ya, Yaruquí de una. Bueno, doctora, cuéntenos un poquito cómo fue su proceso para ir a España, cómo se encaminó, qué papeles tuvo que hacer o cómo fue el examen. Bueno, con José decidimos España, primero porque el hablar español es una ventaja, porque también teníamos en la idea de ir a Estados Unidos o ir a Francia, pero teníamos el idioma. Tenía muchos compañeros que se habían ido, entonces comenzamos a hacer todos los papeles, la revalidación del título. Nos llegó por suerte súper rápido todo y teníamos que dar el examen, entonces hicimos el MIR a distancia con una academia que se llama CTO. Entonces dimos el examen en Madrid y bueno, José no entró, o sea, entró pero no tenía el puntaje necesario para hacer lo que él quería hacer, que era medicina intensiva. Y yo entré con un puntaje no espectacular, pero el que necesitaba para entrar. Tienes como 14,000 aspirantes, son 10,000 plazas y para extranjeros 10%. Entonces entré en mi plaza, cogí hematología. Decidimos irnos a Sevilla, Andalucía, porque era una ciudad más pequeñita, por la Anto, porque nos quedaba más fácil todo.
Y además una tía de José vivía ahí, entonces como ya sabíamos un poco que por último en una emergencia teníamos a alguien ahí. Llegamos a Sevilla y, o sea, la ciudad más hermosa que existe en España y para mí una de las más lindas del mundo. Nos acogieron, o sea, los andaluces son espectaculares, como que te acogen de una, eres parte de su familia. Jamás en mis 4 años sentí algo de racismo, de xenofobia, de que no, increíble. Es una relación entre residentes maravillosa, o sea, el R4 o el R mayor le cuida a su R chico, cosa que muchas veces en nuestro país no vemos. No. Allá es la protección, o sea, si hizo algo malo el R1, pucha, yo pongo la cara, es mi culpa porque yo tenía que estar atrás de él. Entonces, era eso, yo me sentí cuidada y cuando yo era la R grande sentí que cuidé a mis chiquitas. Y eso se queda porque luego terminas siendo colega y te ayudas, entonces fue increíble. Fue difícil de cierta manera el tema de la ANTO porque cuando ya José entró a hacer el posgrado de intensivo, a veces nos coincidían las guardias y José no se la podía llevar porque ir a UCI con un bebé. ¿Cómo son las guardias? Las guardias más o menos tienes planificadas por norma 4 al mes, pero a veces puedes hacer unas más, unas menos. Y como José estaba haciendo sus guardias en terapia intensiva y nos coincidían a veces, teníamos que, ¿y ahora qué hacemos con la guagua? ¿Y ahí cuál era su plan B o quién les ayudaba? Tú dices, ay, contratas aquí una niñera. 500 euros la niñera. No se puede contratar. Era imposible, entonces le decía al José, me la llevo. Entonces me la llevaba yo al hospital. En mi hospital era más fácil porque como hacía guardias de hematología, aunque tenía que estar en el piso y emergencia, yo tenía el cuarto en laboratorio. Y en el laboratorio la gente, las enfermeras y los técnicos son increíbles, hermosos, y le adoptaron a mi hija. O sea, le daban la apertura para llevarla a las guardias. Bueno. Porque la ponía ahí en el cuarto a dormir. ¿Quién se iba a enterar que estaba ahí? Aparte la Anto no salía, no estaba expuesta a nada. Esa era mi pregunta, o sea, ¿no le daba miedo de que tal vez esté expuesta a algo? No, porque no estaba expuesta a nada ahí. El laboratorio es como dividido por cuartitos, entonces la Anto estaba siempre en el área de estar de los técnicos y de que hacían guardia, o en mi cuarto que teníamos ahí. Entonces se quedaba, le cuidaban, cenaban con ella, le daban de comer. Entonces la Anto oía de plaquetas, oía de sangre, sabía, o sea, ahora le pregunto si ella sabe qué es una tipificación, qué es una prueba cruzada, porque claro, vivió ahí. Y José ya la recogía a veces en la noche si él tenía solo guardias cortas o si no ya se quedaba. Ahí tenía ella 2 años. Se fue de 3, cuando hicimos estos guardias tenía 4 o 5 años. Doc, ¿y les pagaban en la residencia? Sí, gracias a Dios en España tienes un sueldo, no es un sueldacísimo, pero te alcanza para vivir, para tener tus comodidades y la verdad ya con los 2 sueldos entre el José y el mío las cosas fueron un poquito mejor. ¿Y qué tiempo estuviste en la residencia? Son 4 años. 4 años. Okay. ¿Y de ahí cómo fue el regresar? Porque claro, uno se ilusiona con el posgrado y todo y acabas, pero el rato que acabas a veces es un desafío, es un nuevo reto. Y a veces cuando estás en Ecuador es más sencillo porque ya te conoce acá, te conoce acá, te conoce acá. Pero volver de allá en seco, ¿cómo es? Cuéntanos de eso. Bueno, ahí tuve un tema personal que yo me separé de José cuando estábamos ahí. Yo en el R3 me separé, entonces tuve todo el R4 sola con la Anto. Obviamente siempre con su apoyo, ¿no? Pero cada uno en su casa. Y yo no me quería quedar en España. O sea, lo mío era claro, no me quería quedar porque no quería que mi hija crezca en España. ¿Por qué? Porque lastimosamente cuando hacía las guardias y veía cosas que por ejemplo aquí nunca vi, y era chicos de 14, 15 años intoxicados con coca, con heroína, con un montón de drogas. Hay mucha más libertad en España. Y quieras o no, en Ecuador todavía tenemos mucho más concepto de familia, de unión, de respeto. Entonces dije, no, yo no quiero que mi hija crezca. Y José no se quería volver. Entonces le dije, a ti te queda un año y yo no me voy a quedar. Fue duro porque nos tuvimos que separarle a mi hija de su papá. Pero yo estaba segura que no quería quedarme. Y gracias a Dios, del hecho de tener tanta familia médica, yo ya como que tenía contactos para volver al hospital. Y me contactaron desde antes. Antes de que acabe, como que unos 2 meses antes ya tenía como, yo, ven raza esto, tenemos esto, queremos esto, ofrecerte esto. Entonces al final volví y fue súper fácil porque regresé con un plan. Duro porque sí me sentía de cierta manera a veces culpable de haberle separado a mi Anto de su papá. Pero las cosas se dieron bien y más bien lo veíamos desde otro lado con José y decíamos al final Anto ganó
2 casas, tiene una casa en Ecuador, tiene una casa en España, viaja 3 o 4 veces al año a España, o sea, más bien es un privilegio para ella y es pues, buenísimo. Y claro, ya cuando vinimos acá las cosas también con mis papis, los abuelos, los primos, las cosas para ella también fueron más bonitas. Claro. ¿Y la entrada ya al campo profesional? La entrada, o sea, fue fácil del modo de que tenía muchos contactos. Tú me dices fue fácil y yo me imagino que entraste y tenías paciente en la consulta esperando. Claro, fue fácil el hecho de entrar a tener un plan del hospital. Porque yo te digo, tu caso es sui generis. Claro. Porque la mayoría de gente que viene o que empieza, te sientas y a veces sientes a leer. Hasta que ya tuve un paciente en esta semana y la semana ya son 2. Claro, es que a ver, lo mío como hematología no es una especialidad solo de ver pacientes, sino es una especialidad que abarca laboratorio, banco de sangre. Yo ya tenía el trabajo en el hospital, entonces claro, fueron los primeros meses tuve trabajo y tenía un montón de trabajo porque comencé a ser directora del banco de sangre. Entonces todo el día tenía que estar ahí organizando, conociendo a los chicos, entonces siempre estuve con el trabajo. Los pacientes ya clínicamente hablando y fue algo chévere porque es de boca a boca, porque te comienzan a conocer tus profesores y decir, mira, esta doctora regresó, es súper buena, además como no hay tantos hematólogos, entonces mira, y yo comencé atendiendo en el consultorio con el grupo de SEO, con los traumatólogos, con Sebas de la Torre, con todos ellos, hermosos, me abrieron sus consultorios, me dijeron, yo ocupa el que necesito, entonces yo atendía un día en el del Gonzalo, el otro día en el del Fidel, el otro día en el del Paul y me iba así. Y eso fue unos 3 meses hasta que ya dije, no, necesito porque poquito a poquito era 1, eran 2, eran 3 y ya comenzaste. Pero claro, el trabajo seguía yendo al banco, seguía yendo al laboratorio, entonces es como que estuve ocupada siempre con la institución. Ajá, con la institución. Claro. Creo que lo que acaba de decir Doc es una parte muy importante de la hematología porque permite no solamente estar en contacto con los pacientes. ¿Qué más rango de trabajo tiene un hematólogo? La verdad es que es chévere tu pregunta porque mucha gente le dice, ¿tú qué eres? Y dices, hematólogo. ¿Dermatólogo? Y tú, no. Hematólogo. ¿Qué hace el hematólogo? Exacto. Entonces, estudia la sangre, pero es que en realidad, y se confunden y piensan que tú haces los exámenes de sangre. Entonces, un hematólogo en realidad tiene 2 partes. Una parte, bueno, 3 en realidad. Una parte de laboratorio que incluye el banco de sangre también. Y obviamente estamos dentro de las pruebas de coagulación, de ver los frotis, de ver la morfología de las células. El banco de sangre, que es algo benigno completamente, que es recibir donantes, dar sangre al hospital y proveer de esta manera el servicio de medicina transfusional. Y dentro de la parte clínica, todo lo benigno, entre comillas benigno, anemias, coagulación, y la parte maligna, que serían leucemias, mielomas, linfomas. Entonces, es una especialidad súper amplia. Ya en otros países hay subespecialidades que solo se dedican a una cosa. Nosotros en el país recién estamos comenzando a tener hematólogos, entonces es difícil tener una subespecialidad, pero es muy chévere el campo amplio que tenemos. Claro, también hacen procedimientos, ¿verdad? Ajá, sí, hacemos funciones de médula ósea, además Giuseppe Lasol me ha enseñado algunos. Y sí, también, y eso es lo chévere, tú haces el procedimiento, tú ves las células, tú diagnosticas y tú tratas, entonces con un apoyo diagnóstico del resto de colegas también multidisciplinario, pero es muy chévere porque al final le sientes al paciente como comprometido desde el primer paso que le ves hasta que el paciente acaba su tratamiento. Ok, Doc, y cuéntenos, ¿qué es lo que usted más ve en su consulta? Lo que más veo es anemias, o sea, anemias de todo tipo, y dentro de las anemias la que más veo es la anemia por deficiencia de hierro. Muchas veces buscando como médicos, y esto es en todas las especialidades, lo raro, lo wow, lo novedoso, y nos olvidamos de lo más básico de nuestra especialidad. Dentro de la mía es la anemia por deficiencia de hierro, o sea, tenemos una cantidad de pacientes con deficiencia de hierro, la OMS incluso ha dicho que de 1 a 4 mujeres tienen deficiencia de hierro. Entonces es algo importante porque sobre todo a las edades a las que aparece, y lo digo porque ahora ya mi hija después de tantos años es una adolescente y ha estado con ferropenia, sus amigas de sobrinas, etcétera, porque lastimosamente tenemos algo que es normal en las mujeres, pero pasa de ser normal a ser algo patológico, y es la menstruación. Yo no sé si les pasa en su consulta cuando ustedes le preguntan a una paciente, ¿cómo menstrua? ¿Qué les responde? Sabes que primero se quedan
Pregunta rara. Sí. Es una pregunta rara para las pacientes. Pero sí, es una pregunta súper importante porque hay pacientes o hay mujeres que no saben qué tanto es normal menstruar. ¿Cuántos días, cuántas toallas, tienes coágulos, no tienes coágulos? Y yo siempre les digo a las pacientes cuando van a la consulta, no, es que una mujer joven, alguien que tiene menos de 50 años, o no absorbe o pierde. O sea, exacto, es una de dos. ¿Y por dónde pierde una mujer? O sea, es en la menstruación. Pero Entonces, pasa. ¿cómo abordan ustedes eso? Igual, o sea, pero sí, las pacientes es como que dicen, no sé, 5 días para mí es normal. Y eso es algo que se ha venido arrastrando ya de años y no saben cuánto es normal, cuántas toallas. Sí. O sea, normalmente dicen que hasta 5 días deberías menstruar, pero también no solo depende de la duración, sino la cantidad. Entonces, por ejemplo, si yo menstruo 3 días, pero menstruo todo el día con coágulos, no es normal, por más que sea menos de 5 días. E incluso si es que menstruo 5 días, pero mis menstruaciones son pequeñas, no boto coágulos, no hago tantos cambios de toalla, pues estaría normal. Es súper chévere esto porque cuando tú eres clínico, alguien no viene a decirte, oye, tengo anemia o menstruo mucho. Claro, Sino viene y toca dice, preguntar. me dijeron que venga porque estoy cansada, se me cae el cabello y quiero chequearme la tiroides. Sí, Ah, te un preguntan clásico. por Sí, otra tal cosa cual. completamente distinta. Entonces ahí que te toca a ti, tu trabajo es raspar un poquito y nada, de los 10 que vienen, de las 10 mujeres que vienen a preguntar por su tiroides, o sea, una tuvo. Y tienen... Sí, tienen- pero la mayoría Esto tiene anemia. otras Anemia. cosas. Yo siempre lo que les digo es, el primero es la frecuencia. Tiene que ir entre 28 y 35 días. Si menstrua más frecuente, problema. Segundo, la duración. Va entre 3 a 5 días. Y la cantidad es de 5 cc's a 80 cc's. Eso más o menos es de nada a un vaso de expreso. De expreso de café chiquitito. Por día. Por ciclo. Por Eso ciclo. tiene sí, que sí. sangrar la mujer por ciclo. Entonces, si nos ponemos a ver, más del 80% de mujeres Total. Saca sangran. más. Entonces, ahí es cuando tenemos que decirles a las chicas, me van a contar cómo menstruan, porque ya hay una tabla pictórica que se les voy a pasar para que la pongan, porque es muy importante, y es saber cuántos centímetros cúbicos o mililitros tiene un Tampax normal, un súper, una súper, y los acompañamientos que tú bien decías, que tenga coágulos, que tenga dolor, también es algo que nos llama la atención. Yo me voy al baño a hacer pipí y yo debería tener una orina clara, pero si es que voy al baño y me regreso a ver y está lleno de sangre o coágulos, eso no es normal. Entonces, al tener esto de la deficiencia de hierro, a veces también puede ser incluso que no tengamos anemia. Y ustedes han visto que el médico a veces solo valora la hemoglobina. Y Exacto. la ferropenia, si es que yo tengo alguien que sangre, a lo mejor no se ha llegado a consumir todos los ahorros del banco y por eso todavía tenemos, digamos, hemoglobina. Pero si es que ya llego al nivel bajo, ahí, o sea, ya contemos anemias porque no hicimos nada. Claro. Entonces, Doc, si no tenemos anemia, pero tenemos ferropenia, ¿qué deberíamos hacer? ¿Cómo deberíamos tratar a estos pacientes? Creo que es importante antes de eso preguntar, ¿cuándo hacemos el screening? O sea, ¿deberíamos todos hacernos un perfil de hierro? Yo considero, y además ya están en casi todas las guías, que cuando tenemos que hacer un examen, el que hacemos de chequeo o un rutina. examen de rutina, debería incluir el perfil de hierro. Es algo barato. No es que nos cueste $100 un perfil de hierro. Y además hacerlo completo, no solo la ferritina, porque aquí cometemos el error que a veces puede ser que tengamos algún problema crónico y la ferritina esté, entre comillas, alta y nos pasemos una ferropenia. Entonces, hacer el perfil de hierro creo que es importante. Por ejemplo, en el embarazo ya está normatizado que cada trimestre la mujer embarazada se tiene que hacer el perfil de hierro. Y no solo hombres y mujeres, no solo mujeres, hombres. ¿Y por qué? Yo no sé si han visto en el hospital, tuvimos recién un caso de un chico muy joven con anemia y yo le dije, mañana te haces una colonos. Sangrado Cáncer de colon. digestivo. Entonces, tú dices... Yo creo que es muy, muy importante Súper porque importante. podemos hacer mucha prevención. O sea, podemos hacer mucha prevención y también creo que es importante porque si tú identificas un problema en un paciente, ahorita que nosotros que somos clínicos, que estamos haciendo un chequeo, identificas un problema que tal vez lo puedes corregir antes de cualquier procedimiento y eso le va a dar una tasa de éxito mayor al procedimiento. Entonces creo que es muy importante hacer este Y tipo también de que la screening. anemia indica otras patologías, como usted lo mencionaba. Es la Doc. puerta Es la a- puerta, La puerta. ajá, que Exacto. tú puedas Que diagnosticar algo temprano. Casi ninguna anemia es diagnóstico. Exacto. Es No, es consecuencia de algo. algo Exacto. me está pasando.
Y lo de la prevención que dice Giuseppe es muy importante porque a veces una ferropenia va a predecir más un cáncer de colon que una sangre oculta en heces, porque ustedes saben que una sangre oculta a veces puede salir o no. Pero si yo tengo ferropenia, eso no va a salir o no al azar, sale y punto. Entonces yo te digo algo que puede ser un mensaje para llevar a casa, que en vez de estar haciendo un perfil de lípidos a alguien que tiene menos de 40 años, exactamente, que el perfil de lípidos no va a influir en nada antes de los 40 años, a que yo te diga, por favor, haz dieta y ejercicio, y así no tenga el perfil, te voy a decir lo mismo, a menos que tengas dislipidemias familiares y otras cosas que son no comunes, es hacer en estos chequeos un perfil de hierro. Exactamente. O en vez de la vitamina D, hacer un perfil de hierro, que creo que va a ayudar. Muchísimas cosas. A los pobres adolescentes les categorizan de depresivos, de mal genios, de que solo pasan con sueño. Y yo les decía, no se ponen ¿y quiénes son más así? ¿Las mujeres o los hombres? Las mujeres. Entonces, sí, tiene que ver con lo hormonal, pero el rato que les haces un perfil de hierro a estos bobas, te das cuenta que están si bajos. pasa durmiendo todo el día, pucha, pero si tiene ferritina de 2, ¿cómo no va a pasar durmiendo todo el día? Y ahora yo tengo ahí una pregunta, porque por ejemplo, muchas veces se asocia la anemia con este tipo de cosas y con adolescentes, pero ahí viene la pregunta de los papás. Dicen, es que es porque no come nada. ¿Qué tanto tiene que ver el no comer con la anemia y eso? ¿O qué alimentos me favorecen o me dan consecuencias? Es una buena pregunta, pero aquí lo que tienes que decirles a los papás siempre es que, o sea, de verdad que necesita el niño no haber comido nada 6 meses, creo, para que llegue a tener una anemia por carencial. Porque siempre lo que sea que entra, además, no nos olvidemos que el hierro cuando ya está, se queda. Es un círculo y eso se recicla todo el tiempo. Si yo llego a tener pérdida de hierro es porque estoy perdiendo o porque realmente lo poco que me está entrando no está absorbiendo para nada. Entonces, es importantísimo que todo el mundo coma todo. Es decir, carnes, vegetales, ¿verdad? Todo lo que tengas que comer. Y además también, ¿no? Si te pones a pensar, si eres vegano, tampoco le voy a decir, no, es que por no comer carne te va a dar anemia. A lo mejor hay que hacerle chequeos más seguidos a alguien que no come carne. Pero primero que la prevención de la anemia se lo tiene que hacer evitando tener este tipo de sangrados. O sea, si es que tengo algún tipo de sangrado, avisar. La anemia ferropénica o la falta de hierro no se cura comiendo, porque necesitaríamos muchos miligramos de hierro, que además el estómago tiene un cierto dintel, absorbe lo que tiene que absorber y ahí se queda. Así me como clavos, no voy a absorber más. Entonces, ya hay veces que hay que poner suplementos orales muchas veces, pero también ya otras veces necesitamos sueros de hierro, una infusión, y por Dios, las infusiones se hacen en un hospital. Las infusiones se hacen en un centro de infusión, no se hacen en la farmacia, no se hacen en el consultorio del médico, no se hacen en estos centros naturistas, porque el riesgo de hacer una alergia por hierro es verdad que es baja, pero el rato que la hagas se complica. Entonces, de esta manera vamos viendo cómo decirles que hay que comer, Doc, y justo pasa que en el año de salud rural, en los niveles de atención primer nivel, tenemos algo que se llama el paquete priorizado, que es que los niños menores de 2 años tenemos que hacerles el screening de hemoglobina justamente cada 6 meses para detectar anemia. En este caso igual es un déficit nutricional, ¿o qué deberíamos decirles a los padres para que traten, aparte de suplementar el hierro, para que puedan tratar a estos pacientes? O sea, pueden salir de la anemia. Es muy importante esto porque no se olviden que la leche materna no tiene hierro y entonces por eso es que hay mucha carencia en los niños. Primero, que no se debería hacer solo hemoglobina porque tener deficiencia de hierro sin tener anemia, y el desarrollo psicomotor, neurotransmisión, de crecimiento, el hierro está en absolutamente todos los procesos. Entonces creo que debería entrar dentro de este screening no solo la hemoglobina sino el perfil de hierro, y la suplementación tiene que ser porque los niños todavía no tienen una alimentación como la de un adulto, entonces ellos necesitan su suplementación, y la suplementación cada vez se va viendo que nunca es diaria. La suplementación es pasando un día. Y de aquí, ¿por qué salimos? Y esto a mis estudiantes les digo, por la fisiopatología. Cuando yo tomo hierro, inflamo el estómago, sube la epsidina, al día siguiente absorbo menos. Entonces, la idea es, absorbo súper bien, al día siguiente dejo descansar, al día siguiente absorbo súper bien, y se ha visto, más que tomen con jugo de naranja. Entonces, ya eso es más importante también que el nosotros descanso sepamos. de un día sí, un día no, un día sí, un día no. Y esto ya se ha probado en estudios. O sea, en estudios midiendo epsidina y todo. Doc, ¿y usted cuándo escoge el hierro oral versus el intravenoso? En hematología, casi que en todos los congresos ya el oral queda para el primer trimestre de embarazo,
y para ferropenias muy chiquiticas, es decir, que no tiene anemia y le mides la ferritina y tiene la ferritina en 29. Tómate hierro un mes, pasando un día y ya. Pero ferropenias importantes y ya anemia, necesitarían de 9 a 12 meses de hierro oral. ¿Quién se aguanta 9 meses de hierro oral? Exactamente. Yo creo que eso es importante para que cambiemos el chip los médicos también, porque hay muchos, bueno, no por decirlo, que ya tienen sus años de experiencia, pero que se quedaron con algunas cosas de antes y suplementan mucho el hierro oral. Mucho, y nosotros a veces llegamos con esto nuevo de que no, ¿sabe qué? Sí podemos poner hierro intravenoso, se puede poner de forma segura, ya no necesitas tanta premedicación porque ahora hay hierros mucho más seguros. Entonces es difícil también convencer a la parte médica con sus años de experiencia, por así decirlo, de que utilicen el hierro intravenoso. ¿Qué opina usted? Hay que quitar el miedo. O sea, el hierro intravenoso ya, o sea, tienes mucho más riesgo de hacer alergia a un antibiótico que al hierro. O sea, realmente el hierro, alergias graves es rarísimo y es realmente efectivo y es impresionante. Mi hija le dice al hierro el Red Bull intravenoso porque tú te pones, el hierro está súper mal y al 2-3 días Dios mío, perfecto. O sea, estaba yo pero en el suelo y es súper bueno. ¿Y cómo hacer en el caso de los niños, Doc? ¿Cómo les En los niños cada vez, yo no soy hematóloga pediatra, pero ya se están dando estudios para que se pueda administrar en niños mayores de 6 años intravenosos una ampolla de hierro, que es la carboximaltosa, que es la que más se ha estudiado tanto en niños, en embarazo, etcétera, y en los niños chiquitos suplementar con vía oral. Ahora, si es que también nos ponemos a ver que hay niños que pueden tener parásitos, claro, etcétera, y es difícil la absorción oral, eso ya tendríamos que pensar y en hacer ensayos y cosas en niños del hierro intravenoso. Entonces, ¿qué hacemos a la final en los pacientes que no tienen anemia pero sí tienen ferropenia? ¿Suplementamos hierro? Hay que suplementar, pero teniendo el conocimiento y buscar el por qué. Porque no es normal tener ferropenia. Entonces, y tener en la cabeza claro, si es una mujer en edad fértil, lo primero que vamos a ir a buscar es su menstruación. Si es una mujer que no tiene edad fértil, ya es una mujer menopáusica, hay que buscar sangrado. ¿Dónde es más común? Tracto digestivo. Y en hombres, por Dios, nunca piensen que una anemia en un hombre es una anemia en un hombre ferropénica es un llamado de atención de este que algo está pasando. Algo hay que ir a buscar. No puedes dejarle, no, yo te suplemento y beba. No, te doy hierro, pero primero busco por qué. Totalmente. Claro. Doc, y la ferropenia, bueno, aparte del cansancio y eso, ¿qué síntomas más puede dar? La ferropenia intensa puede confundirse con depresión, puede confundirse pero con grados de depresión realmente llamativos. Tienes mucho menos rendimiento físico porque los músculos necesitan por sus mitocondrias para funcionar con mejor energía hierro. Tienes una menos capacidad cardiovascular. De todos los estudios que se han hecho, la contractibilidad de los cardiomiocitos es increíble con el hierro. Y tienes también caída del pelo, la pica, uñas quebradizas, mal genio. Ahí está, las pobres mujeres no somos mal genios. Nos falta el Red Bull intravenoso. Es nombre puesto por mi hija. Y ahora, Doc, tal vez en todo este mundo de la hematología nos podría decir 3 mitos típicos de la hematología que los pacientes vienen con eso, tal vez. Para donar sangre, que donar sangre te engorda. Primer mito. Mentira, quemas calorías cuando donas sangre. Que el hierro intravenoso es muy riesgoso, para nada. El hierro intravenoso no es peligroso. Y lo de los ganglios, es algo que oigo mucho cada vez que tienes un ganglio inflamado. Cáncer. El 95% de ganglios inflamados es algo benigno. Entonces, muchas veces vienen a mi consulta y a veces, o sea, ni les voy a cobrar, les digo, pues, vaya. Ganglio. Vaya, pero es verdad, o sea, no todo ganglio hay que tocarse los ganglios, también hay que palparse, pero no hay que asustarse, hay que ir primero donde el internista, no venir directamente donde el hematólogo. El internista es el que va a decir, ve, no, sí, pero vienes donde el hematólogo y ahora un ganglio benigno. ¿Qué hago? Me va a tocar que desde si tiene cita, y eso no es un trabajo del hematólogo. Claro. Qué chévere. Me ha gustado la conversación, pero antes de terminar, quiero hablar del otro lado del médico. Quiero preguntarte, ¿qué tan difícil o cómo ves tú al Ecuador siendo una mujer médico? ¿Qué has encontrado en el camino? Cosas buenas y malas, ¿no? Fue duro volver porque, claro, cuando estaba en España, la mayor parte de hematólogas, primero son mujeres, éramos muchísimas más mujeres, en el hospital éramos muchísimas más mujeres, y claro,
tú no ves, ni siquiera notas la diferencia, todos somos iguales en el servicio. Es más, había una jefa, en el otro lado era el jefe, el hombre. Y claro, volver a Ecuador, nunca me voy a olvidar los primeros comentarios, y es con una cara así como, ¿y tú estás a cargo? Y yo, sí. ¿Y por qué no puedo? Porque claro, preguntaban por otro médico que antes estaba y era mayor y era hombre, y claro, su trayectoria. Entonces yo así, sí, ahora estoy yo y soy la doctora Rojas. Y sí te quedaban viendo a veces como con la niñita, como se sabe. Y era duro, pero es hasta ir posicionándote. El doctor Fico Arcos, que siempre le recuerdo con mucho cariño, yo le agradecía, ¿no? Le decía, Doc, de verdad, muchas gracias por toda la oportunidad que me han dado, por la confianza que me han dado. Y me decía, Joana, el hecho de haberte confiado un cargo tan importante y esto es porque sí, tienes tu ventaja de tener a gente que te conoce, pero el trabajo lo mantienes por tus capacidades. O sea, claro, si fueras una burra, claro, a los 5 meses te hubiéramos dicho, gracias por participar, y cambiamos. Entonces me decía más bien gracias a ti por haber aguantado a veces ciertas cosas, que quieras o no, no sé si es maldad o a veces es, claro, en la sociedad en la que vivimos, que una mujer joven es raro que pueda hacerse cargo de una jefatura, de un cargo. Yo cuando paso visita a veces, hola doctor, niña. Sí. O sea, sí. Oye, es la doctora también. O sea, a mí me molesta muchísimo. Pienso que deberíamos eso también aprender a parar eso. ¿No? Y los pacientes también. Los pacientes sí. Te hablan. Y además te ven con la confianza, como te quedan viendo. ¿Y cuándo viene el doctor? Ajá. Exacto. A mí me pasaba igual en la rural, por ejemplo, que mi compañero era odontólogo. Estábamos los dos y llegaban y a él sí, hola doctor, ¿cómo está? Hola, listen. A mí y yo. Eso es lo que a mí más me molesta. O te chistan como, niña, venga, y tú así, o sea, hijo, con el mandil poniéndose y tú. Ajá. Y no es el hecho de que te digan doctora, porque a mí muchos de ustedes me dicen doctora porque les da la gana, porque yo les he dicho que me pueden decir como ustedes quieran, ya. Pero hay muchos que me dicen Joe, y no tengo ningún problema. Es el respeto que tienes que tener. Claro. Entonces, te quieren decir doctor. En España, tú a ningún médico le decías doctor. Tú le tratabas de José Antonio, de Alicia, de Juan Ignacio. A nadie le decías doctor. Porque al final el título, de cierta manera, o sea, a mí no me hace menos que me digan doctora, o que me digan Joana, o que me digan Joe, como me dicen todos. Pero que me traten como que, ven para acá. No, o sea, no, como niña. Claro. No. Es a lo que voy, pero eso hay que meter a la gente en el respeto. Y que una mujer tiene la capacidad de resolver, como habíamos hablado en otras ocasiones. Doc, yo quiero preguntarle cómo logra equilibrar su vida personal con su vida profesional, haciendo este montón de cosas que nos dice que hace, siendo jefe del banco de sangre, yendo a pasar consulta, y aparte siendo mamá, siendo runner, influencer. Entonces, ¿cómo logra hacer tantas cosas? Bueno, la verdad que tenemos que tener un balance en nuestra vida. Nuestra profesión tiene que ser un mecanismo para sobrevivir, porque necesitamos nuestro trabajo, y algo que nos sea placentero, pero también no olvidarnos de nuestra familia, de nuestros gustos, porque al final, fuera del hospital somos personas, somos papás, Entonces mi día comienza muy temprano. Yo comienzo a las 4:15, me levanto, mi entrenamiento va hasta las 7:30 más o menos, es entre que llego a la casa, desayuno corriendo. Tengo la empleada más maravillosa del mundo mundial, porque sin mi Laurita yo me moriría, y le agradezco, y para mí es parte de mi familia. Si no fuera por ella, que me tiene todo listo, salimos al hospital y a trabajar todo el día. La universidad, tengo clases por periodos, entonces no es siempre, tengo estudiantes conmigo. Mi hija siempre es mi prioridad, o sea, la Anto, independientemente de cualquier cosa, siempre está como mi prioridad. Entonces mi trabajo trato de que siempre acabe a las 5, para yo cuando llegue a la casa, la Anto, después de su cole y de su gimnasio, poder estar con ella. Mi vida personal, pues con Antonio, mi novio, tenemos una vida súper chévere. Obviamente no nos podemos ver tanto entre semana, pero fin de semana es para ellos, o sea, para mi familia, para mi hija. Tengo 2 que son prestadas, pero son como mis hijas, entonces me dedico a eso, a mi perro, a correr, a mi ejercicio. Entonces creo que es una compensación de dar todo de mí para el trabajo, pero, y eso es algo que les doy de consejo, ustedes están más chiquitos que yo siempre, el trabajo es trabajo, y hay que dejar lo mejor de uno, pero hasta un punto. O sea, coger el trabajo y ponerlo como la prioridad, y olvidarme que tengo a alguien a quien abrazar, a alguien a quien decirle que le quiero, a alguien a quien... No, o sea, eso no puede ser. Porque quieras o no un trabajo, por último,
el rato menos pesado te reponen con una planta y nadie te agradece. Pero que tu hija que tú ya no hayas estado para verle a tu hija graduarse, o que no hayas estado para abrazarle a tu mamá cuando está enferma, eso no está bien. Entonces, el día que sepamos que estamos más para dar a los que nos necesitan que al trabajo como tal, sabemos que estamos haciendo bien las cosas. Doc, sus mensajes finales. Bueno, creo que tendría 3. El primero es que no tengan miedo. Siempre se puede. Siempre, da igual que tengamos hijos, esposo, que esté muy lejos, que esté muy caro, que siempre se puede. Con que uno le ponga fe y ganas, siempre se puede. El segundo sería tener la conciencia de que nuestro cuerpo, lo tenemos que conocer a nuestro cuerpo y preguntar, no asumir nada como normal. Si yo tengo una duda de que algo está raro en mi cuerpo, vamos donde nuestro médico y vamos a preguntar a un médico. Él sabrá ayudarnos. Y la tercera, que no se olviden que este mes es el mes de la concientización de la falta de hierro. Así que, por favor, hagámonos un examen, busquemos falta de hierro. No solo en mujeres, no solo en niños, sino en toda la población es importante. Y llamemos también a la investigación, veamos cómo estamos, cómo somos. Pues sabemos cuántos somos en Ecuador, pero sabemos realmente cómo somos, no sabemos. Entonces, es un llamado a investigar, a ver cómo está nuestro hierro a nivel país, etcétera. Eso les quiero dejar también de tarea. Bueno, muchas gracias Doc por este episodio. Creo que ha sido un momento súper entretenido para todos. Hemos aprendido no solo de medicina, sino también de otras cosas y de cómo equilibrar nuestra vida personal. Les invito a ustedes a que nos sigan escuchando en próximos episodios, otros segmentos. Estamos también en Instagram. También abrimos ya Threads, ¿verdad? Sí, abrimos Threads, también estamos ya en X, así que pueden encontrarnos en todas las plataformas digitales y pues para nosotros es un gusto crear contenido para ustedes que sea de calidad y siempre llegando con un abrazo y con un mensaje claro para ustedes. Hasta la próxima. Chao, chao. Adiós.